Saludos amigos, continuamos con la ejemplificación del cálculo del ángulo entre dos vectores, ¿sí? Tenemos como planteamiento el vector A, el cual está en coordenadas rectangulares, y el vector B está en coordenadas polares, ¿listo? Para adelantarnos un poquito, hemos ya preparado estos vectores aquí en el plano, donde está con color naranja el vector A. Aquí podemos evidenciarlo con 4 unidades en el eje X y 3 en Y, mientras que el vector B está con color rojo por acá, ¿no? Con un ángulo de 60 grados y tenemos en este caso 5 unidades de módulo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a obtener las coordenadas que nos falta, ¿sí? Es decir, en este caso nos faltaría para el vector A, nos faltaría la coordenada polar porque la tenemos en rectangular, y en el caso de el vector B vamos a obtener la coordenada rectangular, pues tenemos la polar, ¿sí? Por lo tanto, si recordamos en los videos previos que hemos visto, nosotros vamos primero a trabajar con el vector A con este triángulo de aquí, ¿sí? En el cual obtendremos la coordenada polar, ¿listo? Por lo tanto, nosotros buscamos nuestra coordenada polar de A, para lo cual nosotros necesitamos calcular el módulo de A seguido de su ángulo polar de A, ¿listo? Por lo tanto, voy a extraer por este lado el triángulo que habíamos marcado hace un momento. Me estoy refiriendo a este triángulo, ¿sí? Donde vamos a realizar los cálculos necesarios, ¿listo? Entonces extraigo el triángulo por acá, vamos a trabajar con A, vamos por aquí de referencia, vamos a trabajar con A, listo. Entonces extraigo el triángulo, en este caso vamos a sacarlo de naranja mismo, tendríamos este triángulo de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a colocar los datos que nosotros conocemos de este triángulo, donde tendríamos, ¿no es cierto?, en la parte baja tendríamos 4 unidades y el cateto de acá sería 3. Por lo tanto, en este lado de aquí tendríamos lo que corresponde al módulo de A, ¿listo? Realizando el cálculo, entonces nosotros sabemos por medio del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, vamos a calcular como el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Teniendo un valor de la raíz cuadrada, nosotros sabemos que 3 por 3 nos da 9 y 4 por 4 nos da 16. En este caso tendríamos raíz de 25, ¿no? Sumando ambos, por lo tanto el módulo de A ha sido igual a 5. ¿Listo? Tenemos entonces el módulo de A 5 unidades. ¿Listo? Adicional a ello, recordemos también que tendríamos un ángulo aquí, ¿no es cierto? Sí, y si nos damos cuenta, ese ángulo que lo planteamos ahí sería el ángulo polar de A. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el ángulo polar de A. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos el ángulo polar de A? Podríamos calcular directamente con la función tangente, ¿no? Si nosotros sacamos la tangente del ángulo polar, ¿sí?, va a ser igual a, sería cateto opuesto 3 dividido para 4, ¿no? En este caso entonces el ángulo polar viene dado por la tangente a la menos 1 de 3 cuartos. El ángulo polar ha sido entonces tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Esto nos da un valor de 36,87 aproximado, ¿no? 36,87 grados. Listo, de esta forma estaríamos nosotros ya dando como tal el planteamiento del vector A. Quedándonos el vector A es igual, sería el módulo que tenemos 5 unidades con un ángulo de 36,87 grados. Perfecto. Ahora vamos con el vector B. ¿Listo? Para el vector B nosotros vamos a
a enfocarnos acá un poquito en el hecho de obtener las coordenadas, ¿no? Entonces vamos a realizar un trazo que sería de este tipo ahí, y un trazo en este sentido hacia acá, donde nosotros vamos a tener aquí el valor de Bx y por acá el valor de By. Por lo tanto vamos a trabajar con el triángulo que vamos a evidenciar aquí, ¿no? Estamos hablando de aquí, el módulo de B sería un cateto y otro cateto, ¿sí? Repito, ahí, acá y acá, ¿sí? Entonces vamos a extraer ese triángulo por acá, ¿ya? Vamos a extraerlo con color vino mismo, con color moradito. Vamos a extraerlo por acá, tendríamos así, así y ahí. Listo. Entonces esto sería B. Retornamos por acá, vamos a poner con color rojo B. Listo, entonces para B, ¿qué nomás conocemos nosotros, no? Al contrario, en el caso de A, para B nosotros conocemos que el módulo también mide 5, como el otro triángulo, pero conocemos ahora con un ángulo aquí de 60 grados, ¿no? 60 grados. Por lo tanto, tendríamos aquí el valor de Bx y por acá By. Por lo tanto, usando razones trigonométricas, podríamos calcular directamente como el seno de 60 grados va a ser igual a, si hablo del seno, me estoy refiriendo a By sobre hipotenusa, que sería 5, ¿no? Por lo tanto, By va a estar calculado a partir de 5 por el seno de 60. Si yo calculo 5 seno de 60, el valor de By nos va a dar un valor de 4,33. 4,33. Perfecto. Y si calculamos con la función coseno de 60, pues coseno de 60 sería el cateto adyacente a 60, que sería Bx sobre hipotenusa 5, ¿no? Si calculo Bx sería 5 por coseno de 60. Por lo tanto, el valor para Bx viene dado 5 por el coseno de 60, que esto nos da 2,5. 2,5. Listo. Por lo tanto, podemos expresar nuestro vector B en coordenadas rectangulares, que ha sido en X 2,5 y en Y tenemos 4,33 unidades. Listo. Todo el cálculo que hemos realizado es para aplicar netamente nuestra fórmula que corresponde al cálculo del ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Es decir, que el ángulo que nosotros vamos a calcular es este ángulo de aquí, ¿sí? El ángulo entre A y B, este ángulo de aquí. ¿Listo? Ese es el ángulo que vamos a calcular, ¿sí? Por escritura nada más también se lo designa como teta. ¿Listo? Nos vamos a calcular ese ángulo teta. Habíamos dicho que el coseno de este ángulo viene dado por el producto punto entre A y B dividido para el módulo de A por el módulo de B. ¿Sí? Entonces vamos a realizar el cálculo de lo que corresponde al producto punto, ¿no? Para recordar, sería la componente en X de A por la componente en X de B más la componente en Y de A por la componente en Y de B, y pues en el denominador nos quedaría la multiplicación de los módulos mismos, ¿sí? Entonces desarrollamos, tendríamos AX por BX, ¿no? Tendríamos AX por BX, que sería acá 4 por 2,5, tendríamos 4 multiplicado por 2,5 más, tendríamos AY aquí por BY, sería 3 multiplicado por 4,33. Y a esto vamos a dividir para ambos módulos, que nos había dado lo mismo, ¿no? Módulo de B, módulo de A. Por lo tanto, en el denominador tendríamos dividido para 5 por 5.
Por lo tanto, el coseno del ángulo entre estos dos vectores ha sido igual a 4 por 2.5, 4 por 2.5, y a esto le vamos a sumar a 3 por 4.33, que esto nos da un valor de 22,99 dividido para 5 por 5, que nos da 25. Por lo tanto, el ángulo es igual al coseno a la menos 1, estamos despejando, de 22.99 dividido para 25. Esto nos da 0,9196. 0,9196. Ya. Recordemos que nosotros hemos estado utilizando para decimales un aproximado de 2 decimales, pero para cálculo de ángulos tratemos de ocupar por lo menos 3. ¿Listo? Para que nos dé un resultado un poquito más aproximado. Por lo tanto, para ya calcular la respuesta, si calculamos el coseno a la menos 1 de este valor, nos daría como resultado un ángulo entre vectores de 23,13 grados. Es decir, el ángulo que hemos planteado entre estos dos vectores mide 23,13. Me estoy refiriendo a este ángulo de aquí, ¿sí? Eso es, amigos, una aplicación de lo que corresponde a producto punto, ¿sí? 23,13 es el resultado. Saludos a todos, amigos.